Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6. Empieza a leer porque va a tener que leerme la palabra. Hoy no se la voy a leer. Hoy no se la voy a leer. Déjeme ubicarle, antes de ir a que usted comience a indagar en el texto, a ubicarle históricamente. Es más o menos el año 550 antes de Cristo, cuando ocurre este suceso del capítulo 6 que se llama Gracias. ¿Qué ha pasado? Han transcurrido ya bastantes años de la cautividad babilónica que ocurrió en el 606, en la cual Nabucodonosor se llevó a los judíos, miles de judíos se llevó a Babilonia y trajo otra gente a la tierra de Canaán. La idea era desestabilizarlos, robarles su identidad, y entre los que se fueron de Judá iba Daniel y otros muchachos. ¿Se acuerda el nombre de los tres amigos de Daniel? Dígamelo en hebreo. Dígamelo en hebreo. No, señora. Un premio para el que me diga en hebreo. Ahí lo dice la Biblia. Bueno, leamos la Biblia más. Y ya han transcurrido como 50 años de esa cautividad. En medio de eso, Dios levanta a judíos para ayudar a administrar los imperios. En el caso de Daniel, ayudó al rey Nabucodonosor y a ese imperio a gobernar, porque la política de Nabucodonosor era buscar muchachos dotados de inteligencia, de artes en la administración, y por eso Daniel, que era de la familia real, y sus amigos fueron a ocupar puestos de gobierno, porque después de conquistar un país, ¿cómo se administra? Ha terminado el imperio babilónico, ahora se levantó el imperio ¿qué? ¿Y cómo se llama el rey? Gracias, estás en la Biblia. Darío, ¿de los qué? De los medos. Ya no son los babilonios, ahora son los ¿qué? Medos y persas. El rey, el gobernador, el emperador se llama Darío. Y por supuesto, acaba de ocurrir la conquista de Babilonia. Está Babilonia y aparte Media y Persia, tres potencias bajo este hombre Darío, y necesita quien le ayude a administrar semejante cantidad de tierras y personas, más de 100 millones de aquella época de habitantes, alguien tiene que administrar. Y entonces le parece a él dividir el territorio en ¿cuántas provincias? Gracias, 120. Hoy le toca leerme la Biblia a usted a mí. Y sobre esos 120 él dijo: son muchos todavía, voy a nombrar ¿a cuántos? ¿A cuántos? Sobre los 120. David, ¿cuántos? Gracias, Paula. 3. Entre los cuales estaba ¿quién? Daniel. Es decir, la pirámide social era el emperador aquí arriba, luego seguían los 3 alegres compadres, luego seguían los 120 y de ahí para abajo un montón de gente en la pirámide social y política de la época, hasta los esclavos abajo, los que sostenían la pirámide. En esa parte Dios utiliza a Daniel, y ocurre la historia del capítulo 6. Todavía están en cautividad, todavía pertenecen a otro imperio, no están en su tierra. Más sin embargo, Dios dio gracia a este muchacho, a este varón, y fue puesto en eminencia. ¿Por qué Daniel llegó a ocupar el segundo o el tercero o el cuarto lugar después del rey? Porque tenía unas virtudes. Primera virtud que tiene, léame la Biblia, por favor, usted a mí. Hoy no se la voy a leer. Número 1. Oiga, tenía las capacidades. Tenía el don, la destreza de administrar, dice el versículo 2, para administrar, para dar cuentas, sabía de contabilidad. Y había una característica especial en Daniel. ¿Cuál es? Lo dice Reina Valera de una manera, la otra versión lo dice. ¿Tenía qué?
No. ¿Qué tenía según el versículo 3? Un espíritu ¿qué? Superior, es decir, una actitud diferente, algo que lo distinguía y que lo hacía superior a los demás. ¿En qué sentido? En que era un hombre con esa destreza, con esa capacidad de hacer su trabajo de manera que primera verdad, ¿es usted excelente en su trabajo? Cuando está picando la cebolla, la roja santanderiana o la de junco, ¿qué hace? ¿Se pone a llorar o grita o maldice? O dice, yo hago esto para la gloria y honra de mi familia, para que el arroz me quede bien preparado. ¿Por qué Daniel era superior? Porque hacía su trabajo ¿qué? Pastor, eso ya está mandado a recoger. Es más, ni soy trabajador, ahora me dicen colaborador. Es como los profesores, nos han cambiado el nombre cuantas veces les ha dado la gana, pero seguimos siendo los mismos. A los trabajadores ya no le dice trabajadores, le dice colaboradores. Y ya creo que debe haber otro, Paola, ¿qué otro nombre hay para los trabajadores de la empresa? Colaboradores, ¿qué más? Socios, inversionistas, laborales. Sea cual sea, usted tiene que ser un hombre, una mujer que hace su trabajo con excelencia. Porque ahí usted está demostrando, igual que Daniel, ¿qué tiene usted por dentro? ¿Aló? No sea usted como el mesero que lleva la sopa y aparece una mosca y el cliente le hace la reclamo y le dice, mesero, hay una mosca en la sopa. Dice, nosotros que pensábamos echarle 3 y se vino una nada más. No, usted tiene que ser una persona de excelencia en lo poco o en lo mucho que sea su trabajo. A este le tocó ser administrador público, un empleado oficial. Siguiente característica, siguiente cualidad que tiene Daniel. Léame la Biblia, por favor, léale la Biblia al pastor. ¿Era un hombre qué? ¿Lleno de sueños? ¿Era qué? Eso, me gusta eso. ¿Era un hombre qué? Fiel. Porque hacía su trabajo de tal manera que los intereses de ¿quién? Del rey y del reino o del imperio no fuesen ¿qué? Vulnerados, que no hubiese ladrones, estafadores. Daniel se preocupaba de hacer su trabajo porque era un hombre ¿qué? Fiel. En otra versión dice ¿cómo? Leal. ¿Qué versículo está leyéndome la Biblia? El versículo 3, muy bien. Era un hombre leal, fiel, es decir, una persona de una sola pieza. Pregunta, ¿fiel a qué? ¿O a quién? Número 1, el hombre fiel a Dios, eso lo demuestra este pasaje. Era fiel a su trabajo, a su jefe. Era fiel a su nación, a la fe de sus antepasados. Y era fiel a sí mismo. Era un hombre fiel. Por eso a ese tipo de gente le va bien en la vida. La siguiente cualidad, aparte de la administrativa y de lo que acabo de decirle, también era un hombre que no le gustaba ¿qué? Tener ni piel roja, ni Marlboro, ni bazuca, ni bazuco, ni marihuana, ni perico, ni huicha, ni taparroja, ni guarapo, ni chicha, ni limonada. Ningún vicio se halló en él. ¿Dónde me lee la Biblia? ¿En el versículo qué? 4 me está leyendo. Y a esa gente que es de ese talante, que es de ese calibre, esa naturaleza, inevitablemente le va a ir bien en la vida. Le va bien porque le va bien. A los que le va regular simbis, tirando a mal, es a esos que somos desleales, que no somos fieles, que no tenemos el vicio del aguardiente ni la cerveza y damos gloria a Dios.
pero no podemos ver una imagen pornográfica en el celular porque ahí mismo se nos abren los ojos del alma y del cuerpo y decimos, ¿cómo lo hacen? Hay gente que no tiene vicios con el alcohol, pero tiene vicios ¿con qué? La pornografía. Y hay otros que dicen, no, gracias a Dios, yo no volví a ver esos hombres desnudos. No, ese negro lo saqué de mi vida. Pero hermano, no puede aguantar la adicción al celular. ¿Sabe qué tristeza me dio esta semana de escuchar mi propio reporte? 2 horas y 40 minutos en redes sociales. ¡Pa! Y entonces hay un proyecto que ojalá lo aprueben en el Congreso para prohibir que los menores de 14 o 16 años, no sé cuál de los dos, tengo idea, no tengan redes sociales ni celulares en los colegios. Ojalá que les pongan, porque descubrieron que ese es un vicio tan fuerte como la cocaína, tan fuerte como la marihuana. En estos días me sorprendió una familia que no volvió a la iglesia, fuimos a visitarle y me dijo, no, pastor, es que la verdad estamos bien, mis hijos no tienen ningún problema, tienen 2 niños, 2 muchachos de 16, 17 años, ellos están bien, no son groseros, no usan droga ni nada. Y yo que he ido a la casa de ellos, cada que iba a visitarlos, esos muchachos estaban con ese celular. Yo decía, pobrecito este papá tan cerrado, que su hijo no fuma marihuana, ni es grosero, ni es altanero, ni nada de eso. Solo tiene un pequeño problema, está adicto al celular, a las redes sociales. Daniel no tenía vicio de ninguna índole. Daniel era fiel. Y entonces yo le quiero hablar hoy de esta historia que presenta a un Daniel que aparte de eso tiene una virtud espiritual muy grande. ¿Cuál es? Virtud espiritual. Virtud espiritual. Cualidad espiritual. Práctica espiritual. ¿Le gustaba qué? Orar y orar como Daniel oraba y oraba. ¿Cuántas veces? Léame la Biblia. ¿Cuántas veces? 3 veces al día abría sus ventanas y oraba al Señor. Pero cuando hay gente así, hermano, del calibre suyo, del calibre mío, vamos a encontrar enemigos, gente envidiosa en el trabajo, y aquí lo encontró en la propia oficina. No tuvieron que ir donde los chinos, los taoístas o quién sé yo a buscar enemigos, estaban ahí mismo dentro de su trabajo y dicen, a este tipo no le encontramos rabo de paja, no tiene un muerto en el armario, no tiene investigación en la fiscalía, en la procuraduría, en la tía y a todas las tías, no tiene nada. Entonces metámonos con su vida ¿qué? Espiritual, con su vida religiosa, con su vida moral. Y entonces traman entre ellos estos 120 sátrapas, hermano, y estos 2 sinvergüenzas. Subámosle, digo, al emperador, digámosle que firme un decreto que por un mes sea Dios. Esa es una de las cosas más hermosas que Satanás puede ofrecer, si es que se puede llamar hermosa. Es lo mismo que le prometió a Adán y Eva. Y Darío se lo comió y dijo, vale, y firmó el decreto en el cual por un mes nadie podía orar ni a San Martín de Porras o Porres, yo no sé cuál es, ni a la Santísima 24,000 vírgenes, ni a San Goloteo, ni a la Virgen del Acueducto, ni a San Antonio para conseguir marido. Solamente se podía orar ¿a quién? Léame la Biblia. Yo no la voy a leer, hoy no, y cambio la de Jamaica. ¿A quién se debe orar durante ese mes? Al rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Darío. Nadie podía inclinar su rodilla, hacer una petición a otro que no fuera Darío. Y Darío decía, oiga, pero ustedes me consideran Dios. No están equivocados. Y dice la Biblia que efectivamente aprobaron con ley de media Persia. Ahora uno pregunta, ¿habrá gente estúpida que hace esas cosas? Veamos este video. What are you here for today? Physically, I'm just standing here. Okay. Why here of all places? I know you don't live nearby. But this is an abortion centre. Okay, that's why you're stood here. Is you standing here part of the protest? No, I'm not protesting. Are you praying? I might be praying in my head out
So I'll ask you once more, will you voluntarily come with us now to the police station for me to ask you some questions about today and other days where there are allegations that you've broken public spaces protection order? If I've got a choice, then no. Okay, well then you're under arrest, okay, on suspicion of failing to comply with the public spaces protection order, which is under the... do you understand the caution? I do, yes. Your arrest is necessary in order for the prompt and effective investigation into the offence. What that means is so that I can ask you some questions because you want to commit voluntarily, and also to protect vulnerable people, mainly service users in the clinic. Okay, so you'll accompany us now to the police station. You'll get booked in front of the custody sergeant, and then if you want a solicitor, you can have a solicitor on the limb for you. Por su parte, Isabel señaló, es una incorrección aberrante que la policía me detuviera, me llevara a los calabozos, me registrara y me humillara simplemente por rezar en la intimidad de mi propia mente. La legislación de la zona de censura pretende prohibir el acoso, que ya es ilegal y obviamente justificable, pues nadie debería ser objeto de acoso. Pero lo que yo hice estuvo muy lejos de ser perjudicial, estaba ejerciendo mi libertad de pensamiento, mi libertad religiosa, en la intimidad de mi propia mente. Nadie debería ser criminalizado por pensar, por rezar, en un espacio público, en el Reino Unido. Total, se la lleva para la comisaría. ¿Estaba orando verbalmente? No. Pero estos estúpidos progresistas le quieren prohibir a la gente hasta que ore con la mente. Ahora, yo entiendo que fuera un creyente de las asambleas de Dios, un pentecostal como nosotros que decimos, Señor, mátalos. A esos que se duermen en el culto, elimínalos. No, ella está ahí nada más. Allá al frente está, y ella está aquí. Es frío. ¿Y sabe dónde es? Londres, Inglaterra. Se supone la cuna de la libertad y de la civilización. ¿Cuándo? ¿Eso fue hace 50 años, 100 años? No, está ocurriendo. En Canadá lo mismo y en Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿qué tal que nosotros aquí resultáramos con una legislación del Consejo Municipal que nos prohibiera orar y hacer el culto antes de las 12 del día? Y el hermano complaciente diría, bueno, no está mal, no nos están prohibiendo hacer el culto, nos están diciendo que antes de las 12 no, pero que después de las 12 no. Sí. Otros dirían, bueno, hay que obedecer las leyes porque Dios puso las leyes por aquí y por allá. Gracias a Dios que hay Danieles, hombres y mujeres que no se doblegan ante una legislación progresista. Y allá vamos a llegar. Yo le he dicho a usted, no seas hombre si en día de estos me ve en la cárcel, caleña, o en una estación de policía en la 21, no se preocupe. Seguiré predicando lo que predico de la Biblia y a eso estamos expuestos. Y usted, bueno, pastor, para algunos sería un gozo y una alegría, y lo digo con vergüenza y dolor, que cerraran la iglesia los domingos, porque los vecinos dijeron que no soportaban nuestros cultos y entonces la alcaldía o la personería o qué sé yo sacó un decreto prohibiendo el asunto. Pero ahí está Daniel, que frente a la orden dice, aquí estoy, nadie me va a robar mi fe ni práctica cristiana o de creyente. Sigo orando como si nada pasara. Ahora, fiel, el hombre fiel. ¿Qué le ocurre a los fieles? Anote el tema de hoy. 3 beneficios de los que son fieles al Señor. 3 beneficios de los que son fieles al Señor. Número 1. Estos enemigos dijeron, tenemos que eliminarlo de una vez y para siempre. Como al rey le gusta cazar leones, ese era el deporte de la época. Entonces tiene leones en abundancia. Y dijo uno, yo sé que hay como unos 20 leones que hace más de 15 días no le traen un cadáver. No le traen un burro, un caballo, una vaca. No le traen una suegra dura. No, están hambriados. Y prepararon el asunto. Y dice la palabra que vieron y pillaron a Daniel haciendo ¿qué? ¿Qué versículo? Enséñeme la Biblia, por favor. ¿Qué versículo? ¿El qué?
el versículo 10. ¿Qué dice? Que 3 veces oraba al día. ¿Y qué más? Abría las ventanas que daban a Jerusalén. Y allí está este siervo diciéndole: Dios, acuérdate de nosotros que estamos en destierro. Acuérdate de nosotros que somos desplazados. Acuérdate, Señor, haznos volver a nuestra ciudad, al cementerio de nuestros padres. Queremos volver a nuestra tierra, Señor. Lo hacía. Tal vez no era largo, pero era consistente. No hay cosa más peligrosa que un cristiano. No hay persona más peligrosa que un cristiano, una cristiana, orando persistentemente, porque el cielo le oirá. Y lo pillaron y va y lo avienta con el rey y le dice: mire, el único que no ha obedecido a tu mandato, ¿qué versículo? Léame la Biblia, por favor, a mí. El 11 y el 12 es Daniel de los hebreos. Que se cumpla tu mandato, rey, que no puede ser abrogado. ¿Y qué hicieron con el pobre Daniel? Lo tiraron al foso de los leones. Jorge, si puedes colocar una imagen de Daniel en el foso de los leones para que los que tienen problemas solo con el auditivo puedan mirar ahí la imagen y no se me duerman, porque tengo un espíritu de sueño profundo acá. Y no es que usted duerma, es que me da una envidia a mí no poder hacerlo. Leones sin comer. Yo creo que hablaba el uno con el otro diciendo: oiga, pero este rey sí es miserable. ¿Usted cuánto hace que comió? No, hace como 8 días. El otro llevó 15 días aguantando. Y cuando vieron asomar a estos malignos con Daniel, dijeron: gracias, Dios mío, por la provisión de hoy. Lo que no sabían es que ahí en ese foso estaba el ángel o la Virgen María. ¿Qué versículo? Léame la Biblia a mí, por favor. Hoy la congregación le lee al predicador. ¿Versículo qué? 9. Léame la Biblia, por favor. El 12. El 16. El 22. El 21. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? El 22. Versículo 16. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, ¿de qué? Yo no pude, yo hice lo que pude, pero ahora Dios que intervenga. Déjeme decirle una cosa: a la sociedad no le preocupa si nosotros tomamos la Santa Cena con pan leudado sin levadura, con vino, con jugo de la vid, si nos bautizamos en aguas de pila o de río, si construimos templos o no construimos. ¿Sabe qué le produce envidia y escozor a nuestra sociedad? Que usted tenga una conducta cristiana. Porque es que tus hechos y mis hechos hablan mejor que 1000 palabras. Un muchacho de esta iglesia que hizo el pacto de castidad me contó la triste historia de lo que hacían sus compañeros. Porque nosotros damos una argolla de castidad en la cual el muchacho se compromete a llegar incólume al matrimonio. Hasta el matrimonio hay sexo. ¿Y sabe lo que hacían los compañeros? El peor bullying de su vida. Le miraban la argolla: ah, ¿usted es casado? No, yo soy soltero. ¿Y entonces qué anda con esa vaina? Y él les referenciaba. Y decían: usted se va a volver loco. Le van a explotar las células de los testículos. Con ese semen contenido ahí, le van a explotar. Le decían eso. El muchacho me contaba. Y la sociedad le molesta que usted sea un hombre o una mujer que respeta su integridad física y que dice: tendré sexo el día que me case.
y otras cosas aberrantes que le hacían a ese muchacho. Porque a la sociedad le molesta eso, que haya hombres y mujeres con convicción. Con convicción. Al que es doble tapa, arepa blanca, arepa negra, ese pasa en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y lo arrojan al foso, y ahí está el ángel que tiene una aguja especial, con una hebra especial, y le cosió el labio a esos animales, y le dijeron: hoy no comen, por orden del cielo. Y entonces el ángel empezó a enseñarle lo que Dios iba a hacer con los leones más adelante. ¿Qué va a hacer Dios con la fiereza de los leones y de los animales asesinos? ¿Qué va a hacer Dios cuando Él sea el rey sobre esta tierra? Ánimo, Román, tú puedes decirme y te doy un premio. Lo cogí fuera de base. Isaías capítulo 11 dice que la serpiente, la aspid, jugará con el niño, con el bebé. Que el león pasará junto al cordero, porque un día Dios quitará la fiereza de los animales, porque eso es fruto del pecado. Y los leones dijeron: ¿verdad Dios va a hacer eso con nosotros? Sí, Dios va a hacer eso, pero hoy no comen. Y el rey no pudo dormir esa noche, y a la mañana fue a la tumba, al foso. ¿Qué versículo? Ahora sí, el 20. Lleno de ansiedad gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Y sale la voz, no de ultratumba, le dice: vive, rey, para siempre. Sí, mi Dios envió a su ángel y cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel, porque la primera recompensa de una mujer, de un hombre fiel a Dios, es que los libra de sus enemigos. Pastor, yo no tengo enemigos, yo soy una mujer de paz. Replantee ese concepto. Pastor, yo soy un hombre de paz, yo no tengo problema con nadie. Replantee eso. Porque, como dijo Jesús, los van a aborrecer por mi causa. Los van a aborrecer. Llegué a un barrio nuevo a vivir y los vecinos querían que siguiera con San Juan y con San Pedro y que participara. Al momento dieron cuenta que nosotros no respondíamos a eso, pues nos hicieron el bullying. Ya lo que hicieron una Navidad, un San Pedro, se pusieron a cantar nuestras canciones allá borrachos. Alabaré, alabaré, y movían las manos y todo eso dirigido hacia la casa nuestra. Te van a aborrecer por causa de Jesús. Eso no es nuevo. Pero una cosa puedes estar seguro: Dios te librará de los peligros de esos entes, de esos engendros que son seguidores de Satanás, que se levantan contra ti para avergonzarte y humillarte. Dios te va a librar. Dile al que está al lado: el Señor te librará, porque eres una mujer o un hombre fiel. Eso hace Dios con los que son fieles. Eso hace Dios con los que son fieles. Hay enemigos naturales, hombres y mujeres, por supuesto inspirados ya sabemos por quién. Hay enemigos de circunstancias. En estos días me dolió tanto la muerte de un muchacho, o enterarme de la causa de la muerte de un muchacho cristiano. Murió de SIDA. Y ya usted inmediatamente relaciona. Y lo primero que averigüé: ¿hizo transfusión de sangre? No. Visitó 1 o 2 veces un burdel y allá salió contaminado. Pero al que quede fiel no tendrá peligro ni acechanza que dañe su salud. Dios te librará de la peste destructora. Dios te librará. Y Dios libró a Daniel de estos enemigos que lo único que querían era
terminar con la existencia. Hay gente envidiosa. Hay gente detrás de ti, como dije el domingo. Los hombres mayores de 50 años somos perseguidos porque tenemos dos cosas importantes. Tenemos valores y principios. Valores en el banco y principios de infarto coronario. Pero tú vas a sufrir el efecto de enemigos que van a verte o querer verte destruido, arruinada, que te echen del empleo, que te arrojen, que te saquen, que fuera. Pero allí está Dios para defender a los suyos. Número 2. Cuando se dieron cuenta que nada había ocurrido, miren lo que les pasó a ellos. ¿Qué les pasó? ¿Qué versículo? Léamelo. En 24. ¿Qué sucedió? El rey mandó tomar a todos esos sinvergüenzas, caraduras, chupamedias, junto con sus familias. ¿Y qué hizo el rey? Tírelos al foso. Y dice la palabra que ¿qué? Antes que tocaran piso, los leones se avanzaron y quebraron los huesos. ¿Tenían hambre? Número 2, al hombre, a la mujer que le es fiel al Señor, a sus prácticas cristianas, a la fe en el Dios verdadero, lo que pensaban hacerle los enemigos les caerá a ellos mismos sobre sí. Ese que quiere verte con un hogar destruido, tú lo vas a ver con el hogar destruido. Ese que quiere ver tu negocio por el piso, tu emprendimiento, que no te llamen para contratarte. Ese que anhela la hora en que estés por el piso llorando y diciendo fracasé en mi emprendimiento, en mi trabajo, a él le va a ocurrir eso si tú permaneces fiel, leal, certero con el Señor y tu fe viva e incólume frente a la sociedad que te rodea. Jamás pensaron que los planes que ellos habían diseñado tan perfectamente para Daniel iban a recaer sobre ellos. Un hombre en esta iglesia se declaró enemigo mío, me robó un dinero, me llevó al juez y al alguacil y no salí de allí hasta que no pague el último cuadrante. Y yo lloraba, como solemos llorar los cristianos, ¿por qué a mí, Señor? Me hizo pasar Dios como a Daniel. Mire que Dios no lo libró del peligro, lo libró en el peligro. ¿Sí ve la diferencia? No lo libró del peligro, lo libró en el peligro, ahí en el foso de los leones. Y Dios me dijo, tranquilo, deje llorar. Al poco tiempo, el hogar de ese hombre se le destruyó. Tenían 2 niñas, jovencitas ya de 18, 20 años, ¿no? Cada una por su lado. La mujer lo dejó, él andaba deambulando, se daba ínfulas de ejecutivo, de no sé qué, sé cuándo, cuando lo veo por allá trabajando en un supermercado. Yo decía, este será el mismo que conozco. Me tocó acercarme para mirar. Y la última vez que supe de él, tuvo que irse de Ibagué, porque tenía tantas culebras que lo estaban buscando para aplicarle un poquito de veneno. Aquel que pensó hacerme daño, yo no lo digo esto con ínfulas de nada, sino para decirle que Dios es fiel y que Dios te recompensa haciendo que lo que los malignos planeen contra ti les caiga sobre ellos mismos. Así de sencillo es con Dios. Por eso tienes que ser una mujer leal, fiel al Señor, un hombre fiel, leal al Señor. Y verás una y otra vez. Y número 3, el último versículo, el 28. Fue así como Daniel prosperó. Fue así como este mismo Daniel prosperó durante el reinado de ¿quién? De Darío, y durante el reinado de Ciro
el persa. Pasó del imperio babilónico, pasó al imperio medo-persa, al medo y al persa. Y en todo ese tiempo, ¿qué hizo Dios? Porque la tercera bendición, la tercera consecuencia de serle fiel a Dios es que Dios te va. Dígaselo al que está a su mano derecha, dígale: si eres fiel a Dios, Él te prosperará. Díselo al de la izquierda: si eres fiel a Dios, Dios te prosperará. Dios te va a prosperar si eres fiel a Dios. Pastor, es la palabra que yo quería escuchar. Hábleme de plata. ¿Cuánto me va a llegar? Y ojalá que sea en euros o en dólares. No te voy a hablar de eso. Eso se lo dejo a los predicadores de enlace y a esos pseudo predicadores de internet, que me da tristeza y dolor que algunos de mis ovejas los escuchen. La prosperidad de Dios es más que tener 10 millones en cada bolsillo. Casa, carro y beca. Número 1. Un hombre al que Dios prospera siempre le bendice la familia. Siempre. ¿Sabe por qué terminé el mes pasado en un país que yo nunca jamás pensé estar por allá? Porque mi hija consiguió un empleo y en un arrebato de profunda meditación dijo: ¿quién más ha hecho por mí en la vida algo sino mi papá? Me dio la vida, me dio el carácter, hasta el pelo, me dijo. Yo tengo que hacer algo por mi papá. Y me llevó para Tailandia. Allá entendí este pasaje, porque allá el Dios es el rey. Es más, hay 2 imágenes de dioses que tienen ellos, que son 2 figuras de mono con las garras de las patas, las 4 manos, el rostro cubierto, pero las orejas de mico. Y está el uno de color amarillo, el otro de color verde, y en el centro está el rey. Y a los 3 le ponen velas, luces y todo el asunto. Y tú vas a cualquier institución educativa o militar y ahí está la imagen del rey y de los dioses. Vas a cualquier tienda, a cualquier restaurante, a cualquier supermercado y está la imagen del rey, porque el rey es un dios. El comienzo de año se fue para Europa, para España o Italia, no sé. Alquiló un hotel de 450 habitaciones y se llevó a sus amigos sinvergüenzas durante una semana a costas del estado de Tailandia. Es el rey, porque el rey hace lo que se le da la gana y lo que quiere. Y una hermana me preguntó esos días: pastor, ¿y cuánto le costó el viaje? Ni he averiguado, pero estoy seguro que eso entre 20 o 30 millones, porque mi hija se aseguró de llevarme a los mejores hoteles. Llegamos al primer hotel, un hotel de mala muerte, había que bañarse con totuma. Le engañaron. Dijo: papá, no nos vamos a quedar aquí, báñese porque venimos cansados. Y salimos de acá y nos fuimos para otro hotel. Aire acondicionado, agua caliente, agua fría, Luego nos fuimos para Gabri, que es donde están las playas y están todas esas imágenes en el mar. Hotel campestre. Aviones de primera clase. Traslado a aeropuerto, casa, etcétera, etcétera. Porque cuando Dios te prospera la familia para bendecirte a ti también. Si usted quiere ir por allá, yo lo acompaño. Ya le muestro el camino. Pero tu familia es la primera que va a recibir la bendición de ser prosperada. Espéralo, espéralo. Porque si tú has sido fiel al Señor, el Señor va a prosperar tu familia. Va a prosperar tu salud. Me embolaté en el aeropuerto de Madrid, hermano, que es más grande que media Ibagué. Y me lo corrí de lado a lado en un bus, en carro, en tren, para llegar a coger el vuelo que partía a las 12:30, 12:20 para Bogotá. Y se me empolató la maleta, me tocó ir y venir y corrí tanto como nunca había corrido en la vida, de verdad. ¿Cómo sería que llegué al momento de abordar y solamente habían 2 cupos? Una señora que estaba ahí buscando el pasaporte, no sé qué vaina, y yo. Y la señora, el señor Perilla dijo: sí, suba que es el último. Y entré y el hombre, yo no sé cómo me vio, me dijo: señor, ¿quiere agua? Está demacrado, está pálido. Le dije: es que me he recorrido ese aeropuerto, lo que usted no imagina. Y le conté. Me dijo: tome agua y coma maní para que le embellezca el rostro. ¿Cómo me lo ha visto? ¿Y sabe qué? La compañera que estaba ahí le dijo:
usted tiene que aprender del Señor a correr y a caminar porque mira, esa barriga le está creciendo. Y entonces le dio por preguntarme, ¿cuántos años tiene? Le dije 64. Y el tipo se me quedó mirando así. Le dije, no le estoy diciendo mentira, yo no soy como las mujeres. Si quiere ver la cédula, aquí está, véala. 64. Y me senté en ese avión a disfrutar de lo bueno. Y yo mismo me quedé asombrado, porque Dios te prospera la salud física cuando tú eres fiel a Dios. Nada de cigarrillo, nada de marihuana, nada de alcohol. Y eso te ayuda en tu rendimiento sexual. Es prosperado en la vida sexual. ¿Quiere que le hable de eso? Venga el próximo domingo. Pero Dios me prospera aún en eso, para que tu esposa esté feliz al lado tuyo y tu esposo también, y diga, ahora sí entiendo lo que me espera en el cielo. Dios te prospera espiritualmente. No estás como la montaña rusa, los 11 meses consagrados y el 12º mes descarriado. No, mantienes un nivel constante de revelación, de palabra, de oración. Te levantas a las 2 o 3 o 5 de la mañana y vas a orar como lo hacía Daniel. Tal vez no 3 veces, una vez como lo hacía Jesús en la madrugada. Te levantas y mantienes tus niveles de espiritualidad. Cuando tú eres fiel a Dios, Él te prospera en eso también. Y no andas en esos baches de que hoy me siento la gloria, hoy veo a la Santísima Virgen María, Gabriel, estoy tocando las alas, y mañana estoy viendo a Satanás, estoy viendo a mi cuñada que es un demonio también. No, andas en un nivel de seguridad e intimidad con Jesús, porque Dios te prospera en lo espiritual. No solamente dinero, no solamente dinero. ¿Y cuánto me gasté? $600, para los que quieren saber. 2.400.000 pesos, 2,5 millones me gasté en cositas que quería gastarme. Con 2,5 millones de pesos viajó por allá a medio mundo, pastor. Sí, y estuve en Italia, y estuve en Polonia, y estuve en Tailandia, y fue a los mejores aeropuertos que hay por allá. Porque cuando Dios prospera, al que es fiel, nada detiene la bendición para ese hombre, para esa mujer. Sé fiel a Dios. Mantente de la mano del Señor. Mantente como un Daniel, sin ningún vicio, haciendo tu trabajo como corresponde. Pela esa cebolla sin llorar. Y si lloras, diga, Señor, que estas lágrimas le traigan alegría a la barriga de mi marido y a mis hijos. Y el que lo entiende, lo entiende. Hay trabajos que a uno no le gustan, pero uno tiene que hacerlo así. Hay ovejas que yo no quisiera pastorearlas, porque cada que me acerco a ellas son como el puercoespín. Me lanzan flechas, pero ahí tengo que hacer el trabajo y le doy la mejor sonrisa, el mejor consejo, le oro por él, por ella, aunque sé que me va a topear, aunque sé que me va a tirar al abismo, pero hago mi trabajo excelentemente. Porque aquí están los ejemplos bíblicos. Hay compañeros de trabajo que no te quieren. Haz tu trabajo bien y puesto será en alto. Ahora en el espacio de los cultos se me acercó una hermana y me dijo, pastor, para confirmar el mensaje. Me llaman de la oficina de recursos humanos en la empresa donde trabajo y llamaron a otras 6 o 7 compañeras. Llegó un correo de la gerencia y todas temblamos. Y se dirigió la doctora a mí y me dice, nombre ficticio, María, en este correo vienen las felicitaciones por haber sido la mejor empleada del año. Y te ganaste un bono. Y entonces no faltaba la compañera chismosa, esa envidiosa, es pura carreta y no hay nada, solo palabras. Y luego a las otras 6 le dieron las felicitaciones y y a cada uno dieron un bono. Y me dijo, pastor, me fui para el éxito. Y me asombré cuando cambié ese bono, porque Dios prospera a los que son fieles a Él. Otra se me acercó, pastor, ella es profesora, me dieron mención de honor. Yo no sé qué significa eso en el magisterio, pero creo que debe significar algo importante, porque Dios honra y prospera a los que son fieles. Cuando hoy, no esperes el año entrante para serle fiel a Dios. Hoy necesitas empezar a ser fiel a Dios.
En las circunstancias que estás, sé fiel a Dios. En la abundancia, sé fiel a Dios. Cuando tienes trabajo, sé fiel a Dios. Cuando no tienes trabajo, sé fiel a Dios. Cuando las cosas marchan bien, sé fiel a Dios. Cuando nada marcha, sé fiel a Dios. Y Él hará tres cosas. Te librará del enemigo destructor. Hará que las armas y las artimañas de tus enemigos recaigan sobre ellos. Y te prosperará. Colócate sobre tus pies. Si tiene a su hijo, a su mujer, a su esposa, a su esposo, tómele la mano. A su nieto, a su tía, a su hijastro, a su hijastra. Padre, nos tomamos de las manos para orar en esta mañana. Y como siempre, con la canasta por delante, te pido que nos hagas fiel como familia. Fieles a ti en todo, Señor. En el trabajo, en la vida familiar, en la vida espiritual, en la vida económica. Haznos fieles.